Bien, veamos por último otros ejemplos de cuadriláteros un poco menos conocidos, digamos, que son, en este caso, el rombo. El rombo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos y congruentes, pero a diferencia del cuadrado, no se cortan formando ángulos de 90 grados. Esa es la diferencia básica que tiene el rombo, digamos. Pero tiene los lados congruentes. Por supuesto que también vamos a poder calcular el perímetro, es decir, el borde, y la superficie, es decir, lo que cubre. Vamos a suponer que en este rombo el lado mide 5 centímetros. Pues bien, el perímetro, al igual que en el cuadrado, será 4 por 5 centímetros, nos da 20 centímetros el perímetro, es decir, el borde. Y la superficie se va a calcular de un modo distinto. Para ello nos van a tener que dar los valores de los segmentos que unen vértices opuestos, que se llaman diagonales. Le simbolicé con 2D distintas porque por lo general tienen distintas medidas, pero se llaman diagonales. Vamos a suponer que esta diagonal, que yo le puse en letra mayúscula, mide 10 centímetros, por dar un ejemplo, y que la diagonal más pequeña mide 6 centímetros. Entonces, si quisiera yo calcular la superficie del rombo, ahora que conozco las diagonales, lo que tendré que hacer es, esta es la formulita de la superficie del rombo, multiplicar las dos diagonales y al resultado dividirle por 2. En este caso sería 6 centímetros por 10 centímetros dividido 2. Esto nos da 60 centímetros cuadrados, que al dividir por 2 nos da 30 centímetros cuadrados. Es decir, la superficie de nuestro rombo en este caso son 30 centímetros cuadrados. Fíjense cómo es la fórmula. Aquí es donde se ve que las fórmulas de superficie van variando según la figura que nosotros estemos considerando. Y por último, otro cuadrilátero no tan conocido es el paralelogramo. El paralelogramo, para que lo comprendamos, es como que a un rectángulo lo inclinamos un poquito, es decir, sus lados no forman ángulos de 90 grados, pero sí son paralelos y congruentes entre sí. Entonces, ¿cómo se calcula el perímetro? Sumando los lados. Voy a suponer que en este paralelogramo la base mide 10 centímetros y este lado 7 centímetros. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro, deberé sumar 10 centímetros más 7 centímetros más 10 centímetros más 7 centímetros, lo que me daría 24 centímetros de perímetro en ese ejemplito, digamos. Y la superficie se calcula del mismo modo que para el rectángulo, pero lo que pasa es que la altura del paralelogramo ya no es uno de sus lados como ocurría en el rectángulo. La altura es siempre el segmento perpendicular a la base. Entonces, en este ejemplo, si quisieran que yo calcule la superficie, como yo sé que es base por altura, deben darme el valor de la altura. Vamos a suponer en este caso que esa altura mide 5 centímetros. Estoy suponiendo, ¿eh? Entonces, ¿cómo tendría que calcular la superficie del paralelogramo? Dice, base por altura sería 10 centímetros por 5 centímetros, lo que serían 50 centímetros cuadrados la superficie en este caso de mi ejemplo. ¿Sí? Estos son los cuadriláteros que nosotros vamos a trabajar y reconocer. Hay muchas características de ellos que nosotros no estamos analizando porque no vienen al caso y no los necesitamos en este momento. Pero sí sepamos que existen otros cuadriláteros con los cuales en este caso, por ejemplo, no estamos trabajando. Uno conocido
y por ahí medio necesario sería el trapecio, por ejemplo. Pero en este caso, hasta el paralelogramo y estamos súper bien.